Buen día, bienvenidos a su podcast académico de la línea de gestión de los procesos organizacionales de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Este podcast va a tener un entorno, un propósito que le hemos denominado Un Minuto para la Ciencia, donde disfrutaremos lo fácil que es hacer ciencia y lo bonito que es investigar. Vamos a disfrutar de estos procesos de construir, crear e innovar. Esta edición de este podcast lo vamos a denominar El Poder de la Pregunta. Es fácil preguntarnos por dónde comenzar. Esa es la fuerza, ese es el poder. Preguntarnos por qué el cielo es azul, por qué el arcoíris tiene varios colores, por qué el fuego de mi casa en la cocina cambia de color cuando se está yendo el gas. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Seré capaz entonces, cuando me hago esas preguntas, de tener un tema de investigación? Así es de fácil investigar. Investigar es sencillo, solo falta preguntarse. Y ese es el poder y la fuerza de la pregunta. Ese es el tema del encuentro de hoy. ¿Qué te gusta descubrir? Eso es lo primero que tenemos nosotros al preguntarnos. Esa es la fuerza de la pregunta que veníamos conversando, que muchas veces cuando nos preguntamos tenemos miedo, el miedo a equivocarnos, el miedo a cometer un error. Y quizás nos hemos preguntado entonces de ese error cuando yo digo, ¿por qué esto es azul? Se cayó, ya dejo de investigar por tener miedo. No, retomemos y veamos entonces todos los componentes y cuál fue la fuerza que generó la caída. ¿Seremos entonces capaces de perder el miedo y seguir aprendiendo de ese error? Primera parte de las preguntas, el poder de la pregunta. El siguiente elemento a considerar dentro del poder de la pregunta es lo cotidiano. Nosotros no nos despegamos del teléfono. ¿Cómo funciona ese teléfono? ¿Por qué se oscurece la pantalla cuando no lo estoy manipulando? Puedo crear ciencia a través de esa cotidianidad. Observen que estoy preguntándome de todo lo que me rodea, de lo natural. Es fácil en cualquier entorno hacer ciencia, y ciencia es investigación. En tu vida, entonces, si tienes un problema, obsérvalo. Si te da curiosidad, investiga. Y si quieres mejorarlo, toma la fuerza e innova. Esas preguntas son clave para crear y generar temáticas de investigación. Sigue siendo la voluntad, el poder de la pregunta. Y la última recomendación en el poder de la pregunta, y para este minuto de la ciencia, será importante asombrarnos. El asombro cuando vemos algo tan bonito, un jardín con flores, arcoíris, la playa, el viento, una buena música. Cada vez que nos asombramos, descubrimos. Y si descubrimos, nos motivamos. Los invito entonces a tener esa voluntad, ese cariño, a poder hacer ciencia. Una ciencia investigativa desde cualquier punto de vista. Pero no hemos finalizado este punto. Vámonos entonces a la siguiente parte, que vamos a tener una invitada especial en el cual nos va a dar el minuto para la ciencia. Esta es nuestra primera invitada en este ciclo de podcast dentro de la línea de gestión de los procesos organizacionales, nuestra vicerrectora académica de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en el cual va a tener un minuto para crear temáticas de cualquier entorno. Bienvenida, doctora. Gracias. Realmente para nosotros es un placer poder compartir lo que es la ciencia, y hemos denominado este primer podcast El Poder de la Pregunta. Entonces, quisiera comenzar diciéndole, esa preguntaría a usted, para investigar. ¿Qué hay más allá de la transcultura digital? Uy, qué pregunta tan difícil. Transcultura digital. ¿Cómo traducimos eso? La integración de la inteligencia artificial y la educación experiencial en entornos multimodales. Ese es un lenguaje más sencillo. A veces nos complicamos y ahí es donde tenemos que preguntarnos. Como conversamos hace unos minutos atrás, cuando no sabemos, preguntamos. Así es. Yo no sabía y pregunté, aprendí y me motivó porque hubo dos palabras claves: inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está presente en todo. Entonces, en un minuto, dígame un tema de investigación. La evolución y la incorporación de las tecnologías en el ámbito educativo. ¿Cómo vemos nosotros la inserción de la inteligencia artificial y la educación experiencial, es decir, desde el hacer, en los entornos multimodales? Porque más allá de la trascendencia de la transcultura digital, tenemos una nueva realidad. ¿Qué hacemos con esta nueva realidad? Es por ello que la invitación es a integrar la inteligencia artificial y la educación experiencial
en entornos multimodales. Es decir que, traduciendo un poco, muchachos, y digo que todos somos muchachos, en esta generación, podríamos decir que nuestros jóvenes en su entorno académico, en los que están en el hacer, en los que están haciendo el curso de modas, en gastronomía, en los que están haciendo el curso de idiomas, pueden aprovechar allí casándose con la inteligencia artificial para crear temáticas de investigación. Realmente es así y por ello hablábamos de descubrir juntos la inserción de la inteligencia artificial, porque ya pasamos la humanidad después de la incorporación a esta nueva realidad, después de la pandemia que nos ocupó a todos, tenemos una nueva realidad que es la incorporación de la inteligencia artificial. Y hablamos de entornos multimodales porque precisamente de eso se trata, de descubrir cada uno de nosotros desde nuestras realidades, desde nuestro hacer, cómo la inteligencia artificial puede favorecer o mejorar el desarrollo de las actividades. Y cuando decimos entornos multimodales, porque estamos cobijando la presencialidad y la educación a distancia. ¿Qué tendría que hacer entonces la universidad, las instituciones de primaria, inclusive de preescolar? Porque y sabemos que hay muchos preescolares nacionales e internacionales que tienen incorporado en su proceso de formación desde muy pequeños la inteligencia artificial. ¿Qué tendría que hacer el sistema educativo venezolano para entonces motivar a investigar? Porque los muchachos se preguntan, y todos, es muy difícil. Crear temas es complicado. Investigar implica muchos pasos, me lleva mucho tiempo, yo no tengo tiempo para eso. Y comenzamos entonces allí qué preguntarnos y cómo hacerlo sencillo, para que todos sepamos que no es difícil investigar, que es fácil hacerlo y que lo que hay que plasmarlo muchas veces en algunos medios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Desde los principios de integridad académica, vamos a mostrarles cuál es el camino correcto. Cuando hablamos de principios de integridad académica, es ser muy cuidadosos, Milagro, y así invitamos al público en general, a nosotros develar las diferentes etapas y los diferentes procesos. Tradicionalmente, en los diferentes sistemas, subsistemas de la educación en nuestro país, hablamos siempre de tres momentos de una clase: el inicio, el desarrollo y el cierre, Milagro. Sin embargo, en una clase presencial, por ejemplo, debemos tomar en cuenta la vivencia, procesar, generalizar y aplicar. En la medida que nosotros bajemos y aterricemos la aplicación de esos nuevos conocimientos, desde el desarrollo también de las power skills, es decir, esas habilidades blandas, estamos transformando el desarrollo de la educación y la evolución de la misma. Y en entornos de aprendizaje mediados por tecnología, son 4 dimensiones que se vienen: investigación, generación, la implementación en un contexto real y finalmente evaluar los resultados. Así que, como vemos, la integración de la inteligencia artificial es posible en todos los ámbitos del quehacer educativo. Y desde etapas muy tempranas debemos ser muy cuidadosos porque el cerebro todavía se encuentra en un proceso de desarrollo y la sinapsis, esa conexión que se viene desarrollando en el cerebro, todavía no está madura para asimilar la vertiginosidad con la cual vienen evolucionando las tecnologías. Así que debemos de ser muy cuidadosos con los principios de integridad académica, docentes, pero también estudiantes. ¿Qué hacemos con esos chicos que están comenzando, que son nuestra semilla investigativa, esos semilleros de investigación que queremos regar para que ellos vean en forma natural que la investigación está en su aula de clase y que no es difícil? Porque es que en el aula estamos interactuando. Ya tenemos que romper ese paradigma del profesor que dicta y guía y es el que pone las pautas. Ya eso no funciona, ya es aburrido. Ya vemos que para muchos el ser autoritarios dentro del aula, generar ideas y ponérselas al chico no funciona, porque la inteligencia artificial está en el celular, todo el contenido está en los espacios digitales, y yo lo que hago es leer lo que me interesa y voy a la práctica, a la experiencia. ¿Cómo motivamos a esos chicos que están en ese semillero a que tengan tiempo para hacerlo, para investigar y crear?
es que los estudiantes hoy en día, la gran mayoría, siempre están alineados al mismo pilar de la excusa. No tengo tiempo, no tengo recursos, pero sí hay recursos para navegar horas y horas sin propósito. La fórmula mágica, desde mi experiencia, es involucrar al estudiante desde la acción. Es decir, incorporar, sí, estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial, pero desde la experiencia. Por eso esa dupla, desde mis consideraciones y experiencias, considero que es la fórmula mágica. Vamos a involucrar a los estudiantes desde su experiencia y desde descubrir cuáles son sus nuevas pasiones, sus nuevas realidades, sus fortalezas, porque cada uno de los jóvenes tiene unas competencias específicas y tienen potencialidades, pero hay que orientarlos, vamos a descubrir junto con ellos cuáles son precisamente esas áreas donde ellos pueden desarrollar y aflorar todo su potencial. Y lo vamos a descubrir es desde el contexto real. Y esa es la invitación. Educación presencial, la vivencia, el procesar, el generalizar y el aplicar. Y desde los entornos mediados por tecnología, vamos entonces a la investigación, a la generación con inteligencia artificial, sí, es posible, pero la diferencia está para consolidar el desarrollo de esos nuevos conocimientos, es en la implementación. Y finalmente evaluar los resultados. Y eso lo podemos hacer, distinguida doctora, desde un temario, por muy sencillo que sea, ejemplo, aplicar un test psicológico. Podemos tomar un referente desde trabajando en aprendizaje basado en simulaciones, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado también en retos, demostrarles al estudiante, cada uno de ellos en unos pequeños encuentros didácticos cortos, unos microelamis, cómo pueden ellos convertirse en investigadores tan sencillamente con un tema de interés. Interesante, qué interesante. Y vemos entonces por sencillez de lo que es investigar desde el aula, investigar desde tu entorno, investigar desde tu vida. ¿Qué mensaje final, doctora, tiene para a esos chicos, a esos tutores, a esos profesores, a esos docentes, a esos maestros, que muchas veces los pasamos con investigación, pero también a aquel persona que tiene la experiencia, que tiene el hacer y que también quiere plasmar en un escrito su investigación, su vivencia y su experiencia? El momento es ahora. No hay mejor momento para consolidar los conocimientos y para transformar nuestro entorno que la formación y el involucramiento que también nos ofrece las nuevas tecnologías. Y desde el hacer, no existen barreras, milagros, sino las que nos ponemos nosotros, los propios investigadores. Siempre tenemos oportunidad y podemos hacer ejercicios cortos que estoy segura que desde esta ventana que se abre en estos nuevos escenarios van a descubrir ustedes algunos tips que van a marcar la diferencia, porque cada uno de nosotros, inclusive desde nuestra propia cotidianidad, tenemos mucho por descubrir y cada descubrimiento es un nuevo conocimiento, una nueva oportunidad para investigar y transformar todo el entorno desde la construcción de nuevos conocimientos. Gracias, doctora. Un placer tenerla en este primer podcast de muchos que vamos a tener y que vamos a seguir teniendo un minuto para la ciencia y cada vez con unos invitados y unas personas que van a contribuir y nos van a enseñar que en cada espacio, en cada tema y en nuestra vida es sencillo investigar. Despedimos entonces este podcast académico, o era investigativo, o era educativo. Era un minuto para la ciencia. Me estaba preguntando, ¿qué era? Disculpen, nos vemos en la próxima. Chao.